Estamos en el mes de las misiones y a veces pareciera como que no tenemos en claro que todos los cristianos tenemos una misión. Ninguno queda excluido. Dios nos ha llamado a todos a ser sus discípulos. Si decimos que le hemos entregado la vida a Jesucristo, le pertenecemos a Él. Él entonces tiene que tener el control total de la vida. No una parte, no el día domingo, todos los días, las 24 horas y durmiendo también. El Señor es Señor con mayúscula, es decir, Él manda más, el que tiene siempre la última palabra, a la cual siempre tenemos que decir amén, sea como tú digas, Señor. Solamente así vamos a estar nosotros diciendo que Él es el Señor. Y cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, tenemos que aprender a obedecerle. Y para obedecerle tenemos que saber qué es lo que Él dijo y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros, sus discípulos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que seamos efectivos en la tarea a la cual nos ha llamado. Porque no todos tenemos la misma función, pero todos hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo. Cuando nosotros recorremos las páginas de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos encontramos con personas a los cuales Dios utilizó para bendecir a otros. Cuando usted recibe una bendición de Dios, sea la que fuere, no es para que usted se la guarde, es para que usted la comunique y sea el portador o la portadora de la bendición de Dios a otra persona. Últimamente ustedes habrán estado escuchando aquello de yo te bendigo. No es bíblico, hermanos. Está muy buena la intención, pero lo único que realmente bendice es Dios. Por lo siguiente, cuando yo estoy diciendo yo te bendigo, lo único que le estoy expresando son buenos deseos, pero no puedo hacer más. El que realmente bendice, no solamente de labios, sino también de hecho, es Dios. Y Él nos utiliza a nosotros, sus hijos, sus discípulos, para que seamos portadores de la bendición que Él nos ha dado a nosotros. Porque la bendición de Dios es como el maná del antiguo pueblo hebreo en el camino al desierto, yendo a la tierra prometida. Ellos tenían que juntar lo que necesitaban para cada día y cuando se lo guardaban, para el día siguiente se aguzanaba, se echaba a perder. Lo mismo sucede con la bendición que Dios nos da a nosotros. No es para guardarla para nosotros solamente, sino para compartirla. Y Dios nos ha bendecido a nosotros dándonos el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir de acuerdo a la manera de Dios. Y quiere que nosotros seamos sus portadores de bendición a otras personas con las cuales Él mismo nos relaciona durante la semana. No sé si alguna vez se le habrá ocurrido, pero hubo alguien que sí se le ocurrió y lo escribió como testimonio, que dijo, Señor, nunca pasa nada en mi vida. ¿Cómo puedo yo ser bendición a otros si no tengo a quien comunicarles tu palabra? ¿No podrías ponerme a alguien adelante para que le hable de ti? Ese día se olvidó de sí mismo por la gran cantidad de gente a la cual Dios le abrió los ojos para que los viera en su necesidad y les comunicara de alguna forma la palabra que Dios había puesto en su corazón. Cuando llegó la noche, dijo, gracias Señor, porque me siento útil, porque he podido transmitir tu bendición a aquel que la necesitaba, que estaba a lo mejor todos los días al lado mío y no me daba cuenta porque yo miraba para adentro mío nada más. Y nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que aprender a mirar hacia afuera, hacia aquel que todavía no tiene la bendición que usted tiene,
de ser perdonado sus pecados, de ser adoptado como hijo de Dios en la familia de Dios y de ser un portador de esa bendición, con la bendición de Dios, no la suya. Por eso, mis hermanos, en esta mañana yo quiero que nosotros podamos ver cómo debemos nosotros llevar adelante esta tarea tan importante. Porque se trata de la salvación eterna o no de alguna persona que está a nuestro lado, con la cual nos relacionamos en la semana. O de distintas maneras tenemos alguna oportunidad de transmitir algo de la palabra de Dios. Una frase, una sonrisa, lo que fuere, para poder realmente llegar al corazón de esa persona y dejarle algo positivo en medio de un mundo que tiene tantas cosas negativas. Por eso, si nosotros recorremos las páginas de la Biblia, vamos a encontrarnos con hombres y mujeres a los cuales Dios utilizó de una manera natural, sencilla, a otros de grandes formas, con cosas espectaculares, haciendo grandes milagros, a otros no, simplemente acompañando a aquel que estaba necesitado o dándole una palabra de aliento. No esperemos las grandes cosas. Miremos los detalles de la vida de aquel que está a nuestro lado cada día. De esas personas que Dios utilizó, algunos eran muy preparados intelectualmente, otros no. Por ejemplo, hubo un profeta que decía, no soy profeta ni hijo de profeta, soy simplemente un cuidador de ovejas, de cabras, y que junto higos para vender y poder sustentarme. No tenía grandes capacidades intelectuales, pero Dios lo utilizaba para dar un testimonio muy fuerte. Ese hombre se llamaba Amós. Sus palabras están registradas en la Biblia, las palabras que Dios puso en sus labios, y hablaba fuerte, no tenía miedo. En el Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos con la persona de Jesús de Nazaret. Una persona única en la historia. Ni antes ni después vamos a encontrar otro semejante a él. Pero que Dios puso como modelo para todos aquellos que decimos que le hemos entregado la vida porque queremos ser sus discípulos, queremos caminar en sus huellas, queremos hablar como Él hablaba, con sus palabras, porque sus palabras son las que tienen poder para transformar vidas. Cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, el cielo se abre y Dios da testimonio de este Jesús diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios desciende sobre él. Y como un testimonio para Juan el Bautista en forma corporal, como paloma, y ese como no significa que era una paloma, algo parecido, que desciende sobre él y permanece sobre él, dándole a entender a Juan quién era aquel a quien acababa de bautizar. Dios mismo en forma humana, que sin embargo, dejando su gloria, vino para vivir nuestras miserias en este mundo y levantarnos de nuestras miserias hacia la gloria. Gloria que Él dejó, pero que vino para compartir con nosotros, para llevarnos a casa. Encontramos distintos testimonios en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Uno es el que les acabo de decir. Otro es cuando el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, encontramos que Él está en la sinagoga de Nazaret y da la razón por la cual se estaba cumpliendo la profecía de Isaías en su persona. Dios, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha dado, me ha ungido para hacer bendición y enumera, para dar libertad a los cautivos, luz a los que están en la oscuridad, libertad de la opresión del demonio, etcétera, etcétera. Jesús da testimonio de la razón por la cual Él está en este mundo. Y yo me pregunto, ¿y usted, mi hermano? ¿Usted, mi hermana, da testimonio de la razón por la cual Dios le salvó, le perdonó, le limpió y le hizo su hijo, su hija? Aprendamos de Jesús. Él es nuestro modelo. Años más tarde, en el libro de los Hechos, el mismo Lucas
pone allí en palabras lo que Pedro dijo, cómo Jesús fue lleno del Espíritu de Dios con poder e hizo todo el bien que todos aquellos que le conocieron pudieron gustar y disfrutar. Mis hermanos, la iglesia en Pentecostés recibe la presencia del Espíritu Santo de una manera poderosa. Y Él siempre tiene estrategias que nosotros ni siquiera imaginamos para dar a conocer este mensaje. Fíjense un poquito allá en Pentecostés. No había televisión, no había celulares, no había Facebook, no había nada de eso que hoy nosotros en día tenemos. Sin embargo, la estrategia del Espíritu, a través de ese posiblemente como un estruendo tan grande como una explosión, hizo que la gente viniera donde estaban sus discípulos y allí Él llenó con poder a sus discípulos para que pudieran dar el mensaje de salvación. Resultado, como 3.000 personas rindieron sus vidas a Jesucristo. En todos los años que yo llevo de predicar el Evangelio, nunca he llegado a tanta cantidad. No interesa la cantidad, interesa el hecho de que usted cumpla el ministerio para el cual Dios le ha dado la salvación. Ser testigo, ser testigo. ¿Y sabe una cosa? A través de los años, primero los apóstoles, luego todos los discípulos de estos 2000 años, hasta nosotros hoy en día, han hecho su parte. Han hecho su parte y lo han hecho bien. Y esta es una condición que todos necesitamos. No podemos nosotros vivir como cristianos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Quiere abrir su Biblia? El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Habían pasado 40 días desde que Jesús había resucitado. Y en la última conversación que tiene con sus discípulos en el Monte de los Olivos, ellos le preguntan lo que vamos a leer ahora y veamos la respuesta de Jesús. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta ahí nomás. Fíjense un poco. Aparentemente los discípulos estaban capacitados ya para salir a evangelizar por todo el mundo. Sin embargo, Jesús le dice, no, falta algo todavía. Falta alguien. Yo me voy, como les había dicho días atrás, pero no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu de Dios vendrá y los llenará de poder que ustedes necesitan. No un poder para dominar, no un poder para destruir personas, sino las obras del diablo en las personas. Un poder que pueda transformar corazones, porque nadie puede cambiar a sí mismo y mucho menos a otro. Solamente Dios tiene poder para cambiar corazones y vidas. De tal manera que los demás que lo rodean puedan decir, ¿qué te pasó? Ya no sos la misma persona de antes. Y ahí el Espíritu de Dios le va a dar palabra para dar testimonio de lo que Dios hizo y sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros, sus discípulos. Es Dios el que produce los cambios. Es Dios el que produce el deseo de comunicarse con Él a través de la oración, o alabarle a través de una canción,
o de tener el deseo de conocer más e ir a la palabra y Él le va a iluminar para que usted la pueda entender, porque si usted no la entiende no sirve. Y solamente cuando el Espíritu de Dios ilumina su mente usted va a poder entender la palabra de Dios. Por eso usted tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Así como estuvieron los 11 y más los otros que estaban allí en Pentecostés, en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo y hubo una revolución. Primeramente en ellos mismos. Piense un poquito en esto. Hasta hace poco tiempo atrás ellos pensaban quién va a ser el primer ministro en el reino de Jesucristo. ¿Y quién va a ocupar el lugar principal? Bien humana la cosa. Por eso era necesario que el Espíritu de Dios llenara sus vidas para que dejaran de lado todos esos apetitos personales y pensaran a la manera de Dios, viendo a la gente que se iba muriendo y se iba al infierno. Habían estado con Jesús, habían visto las maravillas que Él hacía, sanaba, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. No había nada imposible para Él. Por eso, mis hermanos, era necesario que ellos recibieran el mismo poder que tenía Jesús. Ellos tenían el Espíritu Santo, ojo. Si usted lee los últimos capítulos del Evangelio de Juan, Jesús había soplado sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo, pero faltaba algo. Lo que la Biblia llama la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura significa el control del Espíritu de Dios sobre la vida de aquellos que no decimos sus discípulos. Y si Él no tiene el control, no va a pasar nada. Pero cuando Él tiene el control, una sola palabra, una frase, una sonrisa, lo que fuere que Él quiera utilizar, va a ser más que suficiente para llevar a otros a los pies de Jesucristo. Por eso es que necesitaban ese otro Jesús. El Jesús físico se iba, pero llegaba el Jesús espiritual a gobernar sus vidas. Alguien ha llamado, uno de los tantos comentaristas de la Biblia, al Espíritu Santo como el otro Jesús. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a vivir como vivió Jesús. Nos va a dar el mismo poder que tenía Jesús, sin impedimento de ninguna clase, a pesar de las contras que podamos tener en la vida. Jesús se iba y no iban a quedar solos, pero atenti, presten atención, solamente Dios puede estar al frente de la iglesia. En la persona del Espíritu Santo, Él es el que hace que nosotros seamos atraídos hacia este lugar. Él hace que tengamos necesidad de estar en la casa del Señor juntamente con otros que hemos tenido la misma experiencia con este Jesús de Nazaret. Él es aquel que va a producir en nosotros el deseo de leer la palabra, de retenerla y darla a conocer. Es la forma que Dios ha ideado para que nosotros podamos ser testigos de lo que Él hace en nuestras propias vidas. Somos la vidriera de Dios frente al mundo. Por lo tanto, el representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo, no ningún hombre, por más bueno que sea. Ningún ser humano puede estar a la altura de Dios. Y la tarea a realizar era una tarea sobrenatural. Y el único que tiene poder sobrenatural es Dios. Por eso necesitábamos que el Espíritu de Dios estuviera al frente de la iglesia. Y a pesar de los 2000 años que han pasado, Él no ha dejado ese lugar. Y quiere que se lo reconozca. Él es el mandamás en la iglesia. Y para ser el mandamás en la iglesia,
tiene que ser el mandamás en cada una de nuestras vidas. No solamente el día domingo, no solamente cuando le alabamos, no solamente cuando le adoramos, sino todos los días de nuestra vida. La tarea es sobrenatural, hermanos. Nosotros no podemos convertir a nadie. A lo sumo podremos convencer. Y a veces me da que pensar que hay más convencidos que convertidos en la iglesia. Por nuestras formas de proceder, por nuestras formas de pensar y de hacer. Examínese cada uno a sí mismo. La tarea es sobrenatural y el Espíritu de Dios no la va a delegar en nadie. La va a utilizar a nosotros. Nos va a dar sus palabras en nuestra boca para que nosotros podamos hablar. ¿Saben por qué? Porque el alma humana de mucho valor. Jesús decía que valemos mucho más que muchos pajarillos. Jesús no vino a morir por los pajarillos ni por los animales, vino a morir por el hombre y la mujer. Porque el alma humana no tiene precio. Y no solamente ahora estamos celebrando el mes de las misiones, sino que todos los días de nuestras vidas estamos misionando, llevando adelante la misión para la cual Jesucristo vino y nos redimió. Le hemos costado muy caro a Dios. La salvación es gratuita. Él la regala porque es tan caro el precio que nadie lo puede pagar. Y quiere que nosotros también lo ofrezcamos de la misma manera, gratuitamente. Pero para que nosotros podamos ofrecer la salvación de Dios gratuitamente, primeramente nosotros tenemos que haber sido entregados a Él de una manera 100%. Por eso, mis hermanos, es un gran privilegio ser perdonados por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Pero no podemos guardar eso para nosotros. Tenemos que comunicarlo, tenemos que darlo a conocer. Y cuando nosotros hablemos de Cristo, la gente nos va a decir, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo es el testimonio que estamos dando frente a aquellos que nos conocen? Si nos hicieran un examen, ¿seríamos aprobados? ¿Llenamos nuestra boca con nuestras palabras o con las palabras que el Señor pone en nuestra boca? Cada uno debe estar lleno de su presencia. En aquella primera iglesia ya en Jerusalén, lo normal era estar lleno de la presencia del Espíritu, es decir, controlado por el Espíritu. Pero no todos estaban así. Si usted va al capítulo 5 del libro de los Hechos, va a encontrar un matrimonio ahí llamado Ananías y Zafira, que estaban llenos también, pero no del Espíritu Santo, sino del otro. Y quisieron engañar a los apóstoles. No le voy a dar todos los detalles, usted lo puede leer. Los primeros 11 versículos del capítulo 5 del libro de los Hechos. Les costó la vida. No intentemos nosotros hacer lo mismo, queriendo imitar la obra del Espíritu en nuestras vidas. Seamos abiertos, francos, para que Dios nos limpie de toda inmundicia y podamos ser útiles en sus manos. Y finalizo con esto. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué tengo que rendir mi vida a Cristo? ¿Por qué tengo que hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero? Porque cada uno de nosotros hemos sido comprados por precio. Él pagó el rescate por cada uno de nosotros para que ninguno de nosotros tuviera que ir al infierno eternamente, no por un día, una semana, un mes de vacaciones. Eternamente, no hay retorno. No hay retorno.
Aquel que se muere sin Cristo no tiene retorno. Por eso pensemos seriamente que ser cristianos son palabras mayores. No es simplemente cantar. Está muy lindo cantar, nos hace bien cantar a nuestro Dios, pero debemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Él es una persona, no es una fuerza, es una persona que cuando no le obedecemos se entristece. Y es muy feo ver a una persona triste, y más a una persona de esa envergadura. Por eso, mis hermanos, todo esto es para que el Evangelio llegue a otros corazones y sean salvos, como usted y yo somos salvos hoy. El Evangelio llegó a su corazón, usted lo recibió, Dios cambió su vida, su nombre está escrito en el libro de los cielos. Gloria a Dios por eso. Pero no es para que se quede ahí. Haga la segunda milla, háblele a otro, con su vida y con las palabras que el Espíritu de Dios ponga en su boca, para que otro también conozca a Cristo y sea salvo. Esta es la misión de la iglesia, dentro de las paredes del templo y fuera de las paredes del templo. No hay un lugar específico para decir solamente aquí. En todo tiempo y todo lugar, el cristiano tiene que dar testimonio de su fe en Cristo, con vidas transformadas, con palabras que realmente lleguen al corazón, palabras de Dios, y nosotros nos podamos regocijar de que el reino de Dios se va extendiendo hacia otros corazones también. Finalizo con esta pregunta. ¿Usted está siendo controlado por el Espíritu? ¿Por cuál Espíritu? ¿Por el Espíritu Santo o por el otro? Recuerde que Satanás también iba a las reuniones de la sinagoga. Recuerde que Satanás también muchas veces está aquí y mientras está predicando la palabra de Dios, nuestra mente va para cualquier otro lado. Eso es obra del diablo. No permita que la palabra de Dios caiga en el vacío, sino que caiga en su corazón y le ayude a ser transformado a la imagen de Jesús. El Espíritu de Dios tiene el control. Que no sea solamente una frase, sino una experiencia viva de cada día. Cuando Él gobierna su vida, le va a poner delante suyo a aquella persona a la cual Él le lleva para que reciba la palabra. Esa es su misión, dar a conocer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y recuerden las palabras que el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. ¿Oramos? Aquí estamos, Señor, como hijos tuyos y como iglesia tuya. Queremos ser instrumento de bendición en tus manos poderosas para que otros también lleguen a ser hijos tuyos como lo somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir este pan del cielo que es Jesús, que descendió hasta nuestros corazones, para que otros también sean salvos. Y podamos gozarnos juntos en tu presencia, Señor,
Cuando lleguemos allí con las manos llenas de regalos, de hombres y mujeres que tú nos has permitido transmitir tu palabra para que sean salvos y llenen tu casa. Bendice esta tu iglesia, Señor. Tú sabes cómo. Tú conoces cada corazón de los que estamos aquí y los que están escuchando por internet. Que tu gracia, Señor, llene cada rincón de la vida. Para que tomemos conciencia del privilegio al cual tú nos has llamado para ser testigos tuyos. Utiliza tu iglesia. No escatimes, Señor. Utiliza tu iglesia aquí en este lugar donde tú las has puesto, o a lo largo de la semana, en el lugar donde cada uno de nosotros nos desarrollamos como personas, para que seamos instrumentos de bendición en tus manos y otros más pueden integrar el reino de Dios. Gracias por tanto privilegio, Señor. Gracias porque no merecemos tanto privilegio. Gracias por tu misericordia que se renueva en nuestros días, cada día. Gracias porque podemos realmente hablar de ti en primera persona por lo que tú haces y seguirás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos, para tu gloria. Jesús, llena con tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí, escuchando tu palabra, para que podamos ser verdaderos testigos tuyos. En tu nombre, Jesús. Amén.